Bien, en esta cuarta y última parte de las cápsulas de la clase de visión, quiero discutir un último aspecto relevante del sistema visual que típicamente es discutido en los libros y que es común a otras modalidades sensoriales, y que es la organización funcional de la corteza visual. Si bien, como dije al final de la cápsula anterior, que la estructura de conectividad de las distintas cortezas sensoriales es muy semejante, cada corteza tiene neuronas con propiedades de campo receptivo diferentes, pero no están distribuidas en la corteza de una manera azarosa, sino que hay una organización precisa en cómo las distintas columnas corticales se organizan en términos espaciales y funcionales. Si uno mira cómo están organizadas las aferencias sensoriales en la capa 4 de la corteza, lo que uno observa es que hay una regularidad bastante grande en términos de cómo se distribuyen las aferencias del ojo izquierdo y derecho. Como ustedes recordarán, una de las características importantes del sistema visual humano es que hay una decusación importante de las conectividad que proviene de un ojo o del otro. Y por lo tanto, en cada uno de ambos hemisferios cerebrales se reciben aferencias del ojo izquierdo al derecho. ¿Cómo están distribuidas estas aferencias? De una manera regular, que es la que se indica aquí en esta figura. Cada una de estas franjas de color o rosado o abajo claras o oscuras tienen relación con agrupar las aferencias de un ojo izquierdo o derecho, de manera que si uno hace un viaje, ¿cierto?, a lo largo de la superficie de la corteza, ¿cierto?, a lo largo de la superficie de la corteza, en la capa 4 lo que uno va a observar es una alternancia de las aferencias provenientes de un ojo del otro, de manera que en este lugar donde está el cursor va a haber principalmente aferencias de un ojo, del otro, del mismo ojo y así sucesivamente. Esta alternancia en aferencia implica también que todas las neuronas que están en una misma columna cerebral van a tener una respuesta que está asociada principalmente a la actividad de un ojo por sobre el otro. De ahí que esta característica se denomine dominancia ocular. La dominancia ocular es entonces la preferencia de responder más a estímulos que provienen de un ojo que del otro. Y esta alternancia o dominancia ocular está organizada de una forma relativamente regular con un ancho fijo en la corteza visual. De manera que en una cierta dirección uno es altamente probable que vaya alternando repetidamente de ojo, mientras que si se mueve en otra dirección va por bastante tiempo observar respuestas hacia el mismo ojo. Esta propiedad de dominancia ocular es una de las propiedades de campo receptivo de las neuronas de la corteza visual primaria. Y no es única. Cada una de las neuronas de la corteza visual primaria tiene muchas propiedades de campo receptivo, siendo la dominancia ocular una de ellas. Otra propiedad importante, y quizás de las más importantes, junto con la dominancia ocular, es la preferencia de orientación. Si es que tomamos un electrodo y registramos la actividad eléctrica de una neurona de la corteza visual primaria y buscamos algún tipo de estímulos que evoque una respuesta, uno observa que el tipo de estímulo que evoca una mayor respuesta es una barra de luz, pero esta barra de luz no tiene cualquier orientación, sino que cada una de las células tiene una preferencia, aunque la barra de luz esté en una cierta orientación. Entonces, lo que ven ustedes aquí es un estímulo de una barra de luz en diferentes orientaciones y lo que se representa aquí es la respuesta de la neurona durante la presentación de la luz. Y ustedes ven que para esta orientación
hay una mayor respuesta neuronal, indicando que esta es la orientación preferida. ¿Por qué ocurre esto? Porque los campos receptivos, como lo hemos visto en esos segmentos anteriores, a diferencia de los campos receptivos de la retina y del geniculado lateral, son campos receptivos no circulares y concéntricos, sino que son más bien elongados, donde esta elongación implica que una barra de luz es el estímulo que más provoca cambios. Pero la orientación de esta barra de luz dependerá de cómo están conectadas las distintas aferencias del tálamo hacia la corteza. Podemos recordar entonces que en el geniculado lateral y en la retina los campos receptivos tienen esta característica, pero dado que estímulos que evocan actividad de células del tálamo pueden entonces generar actividad en neuronas de la corteza visual primaria si la convergencia ocurre con una cierta geometría, donde células ubicadas en cierta localización espacial convergen sobre una neurona, armando un campo receptivo que ahora tiene esta forma elongada. Entonces, esta propiedad de orientación especial se explica por la conectividad de las neuronas del tálamo hacia la corteza. Así como los campos receptivos de las neuronas incluyen la preferencia ocular o la dominancia ocular, y esta característica está alternada en la corteza, la respuesta a estímulos con orientación también tiene una organización espacial bastante regular, que es la que se muestra acá, en que en una columna de corteza visual, la mayoría de las neuronas van a responder a un ojo en particular, pero también esas mismas neuronas tienen una alta probabilidad de tener todas la misma preferencia de orientación, es decir, la mayoría prefiere una barra en cierta orientación. En la medida de que yo me muevo a otras columnas dentro de la misma línea de dominancia ocular, voy a observar que esta otra columna adyacente también tiene una preferencia, pero ligeramente distinta a la anterior, y así va cambiando en forma gradual. De manera que hay una organización relativamente de cambio suave, donde las neuronas adyacentes tienen campos receptivos que se parecen, pero van cambiando gradualmente con la distancia. Así como uno puede moverse a través de varias columnas con la misma dominancia ocular, uno se puede mover en el otro sentido por varias columnas que cambian de dominancia ocular, pero mantienen la misma preferencia de orientación. Esta organización no tiene en principio una consecuencia importante en la construcción de la percepción visual, pero nos ayuda a entender cómo el cerebro está organizado en sus propiedades y también cómo las propiedades de campo receptivo se van complejizando en la medida de que uno se aleja de la retina. Es importante hacer notar que los autores que descubrieron esta organización y que fue una de las primeras conocidas de la corteza cerebral ganaron el premio Nobel. Si uno ahora se aleja de la corteza visual primaria hacia otras cortezas, uno esperaría que los campos receptivos mantuvieran también una organización espacial en términos de sus campos receptivos, siendo entonces campos receptivos asociados a cosas de colores y forma en la vía parvocelular y en la vía magnocelular en relación a cosas de movimiento. Esto efectivamente es el caso. Si uno, por ejemplo, va a la área fusiforme, observa que las neuronas tienen mayor preferencia por caras que por otros objetos, incluso por caras por sobre casa, etc. Y aquí los campos receptivos
ya tiene un enorme grado de complejidad, porque en la corteza inferotemporal está bien adentro de la vía visual y tiene convergencia de muchos otros áreas corticales, y aquí los campos receptivos son de alta complejidad, como lo que se puede observar. De hecho, lesiones en el área fusiforme o la corteza inferotemporal típicamente está asociada con prosopagnosia, que es la inhabilidad de distinguir caras. En la vía magnocelular podemos encontrar neuronas en el área MT que pueden responder a estímulos en una cierta dirección. Por ejemplo, aquí tenemos una célula en B1 cuya movimiento en dirección es bien claro, ¿cierto? Prefiere esta dirección por lo otro, y lo mismo una neurona de MT. Pero si uno usa un estímulo en el cual el movimiento es conjugado, como en un PLAD, donde es la combinación de dos rejillas que se mueven ortogonalmente, pero si ustedes miraran, y les sugiero que lo hagan en internet y busquen esto, la percepción visual es de algo que se mueve en esta dirección, que no es ni esa ni esa. Las células de B1 no pueden distinguirla y tienden a responder hacia allá o hacia acá. Sin embargo, las células de MT o B5 sí son capaces de responder al vector combinado. Y por lo tanto, encontramos que las células aquí están más cercanas a lo que constituye nuestra percepción visual. De nuevo aquí un ejemplo de una célula ahora de la corteza inferotemporal, donde se muestra la respuesta a estímulos, que son los mostrados aquí en esta primera fila, y debajo de cada estímulo está un histograma de respuesta, donde luego de varias presentaciones se suman todos los potenciales de acción durante la presentación del estímulo, que duró el tiempo indicado por la barra. Y ustedes ven que una de estas células responde muy bien a este estímulo, responde bien a este estímulo, pero a estímulos que podrían parecerse, mientras no sean caras, no hay respuesta. Aquí hay algo similar con otro grupo de estímulos, y aquí está la respuesta, y de nuevo se observa que estas neuronas tienen una alta respuesta a cosas que son parecidas a cara, y si no son caras, aunque tengan los mismos colores y configuración espacial, no hay respuesta. Si hay lesiones en estas áreas, ¿cierto? Ventrales, hay agnosias en las cuales los sujetos no pueden percibir objetos o solo perciben parte de objetos y no pueden construir un objeto completo porque hay parte o pérdida de la vía. Y bueno, finalmente aquí el área fusiforme, entonces, ¿cierto? Corteza inferotemporal tiene una alta preferencia por cara y no por objetos. La área parahipocampal, ¿cierto? Preferencia por lugares y no por objetos del mismo tipo. O otra área donde hay preferencia por posiciones físicas en contraste con objetos parecidos. Cada una de estas cortezas tiene una preferencia grande. Y bueno, solo quiero terminar haciendo un comentario más general sobre este diagrama que pueden encontrar en varios libros, pero que hay que revisar porque la anatomía de conectividad de esta corteza está incompleto acá. Normalmente pareciera que la vía visual va siempre desde la periferia hacia el centro, pero estas cortezas también están conectadas en el sentido inverso. Vale la pena indicar que, por ejemplo, la corteza visual primaria envía 10 veces más axones al tálamo de lo que el tálamo hace a la corteza. Y por lo tanto este esquema de conectividad ha ido cambiando dramáticamente y hoy día el sistema visual lo podemos representar de mejor manera así, donde ahora está aquí la retina, el tálamo, corteza visual primaria, P2, etc. Y ustedes observan que en este caso ya no hay un flujo unidireccional, sino que esta es una red enorme de conectividad donde quizás con excepción de estas dos líneas de acá, todas son conexiones recíprocas. Lo que hace el entendimiento
y la fisiología del sistema visual bastante más complejo de lo que inicialmente habíamos considerado. Así que durante el transcurso de sus carreras probablemente van a aprender muchas cosas nuevas sobre el sistema visual. Y terminar diciendo que esto no es ni siquiera especial del sistema visual, todo el cerebro tiene esta característica de red, lo que lo hace a la vez interesante y a la vez complicado de entender. Los dejo con 2 diapositivas resúmenes. Esta primera, donde se indican las características más importantes de recordar de cada uno de los segmentos que ustedes han podido visualizar. Y esta segunda diapositiva de resúmenes, donde están indicadas aquellos conceptos donde ustedes deben enfatizar en sus lecturas.